¿Cómo están? Mi nombre es Gustavo Pascual Vides Vázquez. Soy docente de Biología y Geografía. En esta oportunidad tendremos la temática para el cuarto año de secundaria, con los huesos de la cabeza. Comencemos con la práctica. ¿Alguna vez al jugar fútbol cabeceaste el balón? ¿Con qué región lo hiciste? Hoy aprenderemos eso y mucho más con los huesos del cráneo. Hoy descubriremos los huesos de la cabeza. Los huesos de la cabeza se encuentran divididos en dos grupos: los huesos del cráneo y los huesos de la cara. Los huesos del cráneo. Los huesos del cráneo van a formar una bóveda, una caja que van a proteger al sistema nervioso central, más conocido como encéfalo. En los huesos del cráneo se encuentran los huesos más duros y resistentes del cuerpo humano. Estos huesos están formados por huesos pares y huesos impares, de los cuales 4 son impares y 2 son pares. Entre estos tenemos al hueso frontal, que es impar, a los parietales, que son pares, y a los temporales, que también son pares. El resto, occipital, etmoides y esfenoides, son huesos impares. Estos huesos forman una base que va a servir de comunicación de los nervios que vienen de las diferentes regiones del cuerpo que ingresan al sistema nervioso central. La base del cráneo está formada por el frontal, por el etmoides, por el esfenoides, por los huesos temporales y el hueso occipital. Analicemos ahora el hueso frontal. El hueso frontal es el hueso más resistente del cuerpo humano. Este hueso va a presentar los arcos superciliares que van a determinar la formación de nuestras cejas. También parte de lo que es el orificio ocular. Pero el hueso frontal presenta 3 caras: la cara anterior, la cara interna y la cara inferior. Podemos ver que en estas estructuras vamos a poder observar en la cara interna cómo se dividen los hemisferios cerebrales al interior. También en la parte inferior podemos ver las cuencas de los globos oculares y la articulación que va a tener lugar el hueso etmoides con el hueso frontal. Los parietales. Los parietales son 2 huesos cuadriláteros de gran tamaño que se van a encargar de cerrar la bóveda encefálica por la parte superior. Y por la parte interna tiene una concavidad que presenta para alojar al hemisferio derecho e izquierdo. Los huesos temporales. Estos huesos temporales presentan 3 regiones anatómicas: la porción mastoidea, la porción escamosa y la apófisis cigomática. Hay que entender que en este hueso se aloja el sentido del oído, donde vamos a estudiar más adelante los huesecillos del oído. Recordemos que el hueso occipital es el hueso que se va a encontrar en la región posterior-inferior del cráneo. Este hueso presenta un orificio conocido como el agujero magno. Y también va a presentar 2 cóndilos, los cóndilos occipitales, que van a dar la articulación de la cabeza con la columna vertebral. Hablemos del etmoides. El etmoides es un hueso impar que se encuentra articulado con el frontal y el esfenoides dentro de la bóveda encefálica. Se encuentra por detrás de los huesos propios de la nariz. Este hueso presenta una lámina cribosa que permite la inervación del bulbo olfatorio que lleva los estímulos del sentido del olfato hacia el sistema nervioso. El esfenoides. Este hueso se caracteriza porque tiene la forma de un murciélago y vemos que forma parte de la base del cráneo. Tiene en sus regiones anatómicas alas mayores, que van a dar origen a lo que es las fosas orbitarias, las alas menores, la silla turca del esfenoides, desde donde se aloja la apófisis la glándula pituitaria, que va a ser denominada la glándula maestra dentro del sistema endocrino, y también la apófisis pterigoides. Hablemos ahora de los huesos de la cara. Los huesos de la cara son las estructuras óseas que van a permitir alojar a los órganos sensoriales, como son los sentidos: el olfato, la vista, el gusto. Los huesos de la cara son 14, de los cuales 6 son huesos pares y 2 son huesos impares.
Los huesos pares son el maxilar superior, los huesos malares, los huesos propios de la nariz, el hueso lagrimal, los palatinos, el cornete inferior. Y los huesos impares son el hueso vomer y el hueso maxilar inferior, más conocido como mandíbula. El maxilar superior. El maxilar superior es un hueso que se encuentra en la parte anterior del rostro y se articula consigo mismo. Pero hay que tener este dato curioso. Es el hueso del cuerpo humano que mayor articulación tiene con otros huesos, puesto que se articula con los huesos propios de la nariz, se articula con el frontal, se articula con el etmoides, se articula con los huesos palatinos, con el vomer y otros. El hueso malar o cigomático. El hueso malar es el que va a formar el pómulo de la mejilla y se encuentra tanto al lado derecho como izquierdo. Se articula con el hueso del maxilar superior, con el hueso frontal, dando la reposición a lo que es la mejilla. Como podemos ver en la imagen, el hueso malar, si llega a fracturarse, puede llegar una desviación del pómulo. Los huesos propios de la nariz. Los huesos propios de la nariz se encuentran en la parte anterior, articulada con el hueso frontal y los huesos maxilar superiores. Este hueso es de gran importancia, porque cuando llega a fracturarse, desvía el tabique nasal, lo cual produce una inflamación y para su corrección se debe hacer un tratamiento quirúrgico por personal médico. El hueso lagrimal o unguis. Los huesos lagrimal o unguis son huesos cuadriláteros que se encuentran por debajo del frontal articulados con el etmoides y es donde se almacena y se aloja el conducto del saco lagrimal, de donde se lubrica los ojos con las lágrimas. Los huesos palatinos. Los huesos palatinos tienen la forma estructural de una L y van a formar la porción posterior del paladar. Como podemos ver, ahí tenemos a los huesos palatinos que van a formar una estructura que va a cerrar el paladar. El cornete inferior. Este es un hueso par que se sitúa a cada costado, a los lados de las fosas nasales. Se encuentra por debajo del hueso etmoides. Tenemos ahora al hueso vomer. El hueso vomer es un hueso impar que se encuentra en el centro de las fosas nasales, dividiendo las fosas nasales en izquierda y derecha. Lo podemos ver ahí separado. Resulta que este hueso presenta una estructura cuadrangular donde presenta sus alas que se va a articular con el hueso etmoides. El maxilar inferior, también conocido como mandíbula. El maxilar inferior es el único hueso móvil de la cabeza. Este hueso nos permite, gracias a la acción de los músculos, masticar, hablar. El hueso hioides es un hueso que se encuentra libre, no está articulado directamente al esqueleto del ser humano, pero sí se articula a través de ligamentos hacia el cuello, la región de la cabeza, lo cual nos permite dirigir la deglución. Este hueso presenta una estructura anatómica basada en sus astas mayores y astas menores y en el cuerpo del hioides. Se encuentra por encima de la laringe. Los huesecillos del oído. Los huesecillos del oído son tres, característicos: el martillo, el yunque y el estribo. Estos huesecillos tienen la función que cuando el sonido llega a la membrana timpánica, se estimula al martillo. El martillo golpea con todo el impacto sobre el yunque y el yunque transmite un movimiento vibracional hacia el estribo, el cual se comunica con la ventana oval del oído interno. De esa forma se transmite las ondas sonoras hacia lo que es el oído interno y posteriormente podemos percibir el oído en el sistema nervioso central. Podemos ver que estos huesos son tan pequeños que muy rara vez se los puede extraer de una muestra. Ahora que ya observamos cada uno de los huesos que conforman la cabeza, ¿cuál será la alimentación adecuada que debemos tener nosotros para fortalecer nuestros huesos? Obviamente, tenemos que consumir lácteos y todos sus derivados. Ahora la pregunta para ti: ¿cuáles son las fuentes de calcio más ricas que se producen en tu región? Indaga y averigua.
y fortalece tu sistema esquelético. Espero te haya gustado el tema. Te invito a continuar y profundizar tus conocimientos en base al texto de aprendizaje del Ministerio. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Cierra el grifo para cuidar el agua. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.